humanísticos que vamos a iniciar con Javier García Gibert, autor de un libro clave en esta temática sobre el viejo humanismo, que acaba de conocer una nueva edición corregida en Ciprés Cultura, la editorial sevillana. Bien, Javier, muchas gracias por atendernos. Acudimos a ti como una autoridad, si me permites que te califique así, en el tema del viejo humanismo, como tú le calificas. Yo le llamo humanismo clásico, para diferenciarlo de otros humanismos que han ido sucediendo a lo largo de la historia y que, hasta donde yo sé, a ti te gustaría, reinscribir, ¿no? Porque, por lo que yo te he leído y te he escuchado en distintas ocasiones, tú tienes un concepto muy definido del humanismo, que por eso llamo yo concepto clásico del humanismo, porque viene a remontarse a sus fuentes, Grecia y Roma, y por otro lado lo que serían las fuentes cristianas, como nos explicarás ahora, y que gracias a esa inscripción histórica, ese desarrollo histórico, nos muestra un perfil que hoy en día todavía nos puede resultar de utilidad frente a otros discursos, nacidos especialmente de la Ilustración, que, aunque en ocasiones apelan a ese mismo concepto de humanismo, en tu opinión y en la de muchos, yo me incluyo, pues no mantienen ese espíritu originario del humanismo, que es el que necesitamos casi como agua de mayo, ¿no?, en nuestros días. Entonces, gracias por aceptar nuestra invitación para departir sobre este tema. Y bueno, pues vamos a empezar directamente por el meollo de la cuestión. ¿Qué es el humanismo para Javier García Gibert, para un humanista clásico? Y cómo empieza a configurarse en cuanto a un discurso todavía válido a día de hoy. Bueno, pues nada, gracias a ti, antes que nada. Y bueno, ya hemos hablado tú y yo de esto mucho, ¿no? Se trataría de aclarar. Tú hablas de humanismo clásico, yo hablo de viejo humanismo en el libro para oponerlo a los humanismos nuevos, ¿no? Viejo, pero vigente, ¿no? Ya veremos que está vigente en mucha gente, pues incluso a lo largo del siglo XX y tal. Pero bueno, se trataría de focalizar un poco primero lo que es la tradición, una tradición la que sustenta el humanismo, que tiene más de 25 siglos y que se ha ido, pues a lo largo de 20 siglos, ¿no? Pues se ha ido configurando, ¿no? Es una tradición cuyas fuentes, presupuestos, finalidades, yo creo que, bueno, pues están establecidas, podemos decir, en el siglo XVI, básicamente. Y luego, desde luego, hay que ir actualizándolas permanentemente, renovándolas, ¿no? Pero como habla del ser humano, pues entonces se puede considerar en un momento determinado que lo fundamental ya está dicho, ¿no? Es una tradición que tiene una doble fuente clarísima, la fuente judio-cristiana y la fuente grecolatina, ¿no? Y es una tradición escrita, luego quizá hablaremos de eso, ¿no? Por lo tanto, pues los elementos o los textos de la fuente judio-cristiana son la Biblia, fundamentalmente, ¿no? En el Antiguo Testamento, con los grandes libros que tienen un valor, no solamente valor sapiencial, un valor humanístico, sino también un valor literario, ¿no? Muy importante, ¿no? El Génesis, los libros, las tragedias bíblicas que son sobre el silencio de Dios, todas ellas, ¿no? El libro de Job, el libro de Saúl, que está, o la historia de Saúl, que está en el libro de Samuel, los libros de los tres arquetipos femeninos, que yo así lo veo, ¿no? Ruth, Esther, Judith, con nombre de mujer, el Cantar de los Cantares, esa lírica que luego se transpone a una visión, pues, entre el pueblo, de amor entre el pueblo judío y Yahvé, el Eclesiastés, los libros, en fin, proverbiales, son realmente, pues, fuentes de sabiduría muy, muy, muy importante, ¿no? Y luego, por supuesto, el Nuevo Testamento, que es el que, digamos, que nos afecta, digamos, más inmediatamente desde el punto de vista histórico, los 4 grandes evangelios, que son textos literarios muy, muy potentes, y yo creo que gran parte digamos, en la conexión que hubo tan inmediata, ¿no?, con lectores y creyentes, fue por la potencia literaria también que tenían esos textos, cada uno dirigido a un público distinto. Y evidentemente San Pablo, ¿no?, que creo que es el gran creador de una antropología, pues
bueno, que es muy compatible con lo que venía del mundo grecolatino, ¿no? Luego, por supuesto, la labor de la patrística, quizá luego hablaremos de eso, que es tan importante, ¿no? Para anclar con la tradición grecolatina, ¿no? San Agustín, San Jerónimo, pues son, en fin, los grandes, ¿no? Y luego está, pues, las fuentes grecolatinas, ¿no? El canon de las fuentes grecolatinas es un canon, a diferencia del otro, ¿no? Es un canon establecido, digamos, de una manera natural, y eso me parece muy bonito, ¿no? Empezando desde Píndaro, ¿no? En fin, llega a ser el que eres, ¿no? La tragedia griega, la sabiduría trágica, ¿no? Que es la sabiduría, digamos, de la dignidad dentro de la miseria, ¿no? Dentro de alguna manera del fatum. Evidentemente la figura de Platón, que es el que nos estira hacia lo alto y que es el que va en busca de lo bueno, lo bello, lo verdadero, es un gran poeta también. Y además es el evangelista, por así decir, de Sócrates, ¿no? Que era ágrafo, como todos sabemos, ¿no? Y entonces Sócrates es el hombre, pues eso el hombre del autoconocimiento y el gran sabio de la antigüedad por antonomasia, y además es aquel que nos dice no solamente más que por dónde ir, por dónde no ir, ¿no? Es decir, por qué caminos, digamos, de prejuicio, en fin, de pereza intelectual, de tópico, ¿no? Por dónde no se debe ir, ¿no? Y en búsqueda siempre de ese conocimiento, digamos, interior, ¿no? Y luego ya, pues, evidentemente los grandes nombres estoy hablando del canon humanístico fundamental, ¿no? De la literatura latina, ¿no? Cicerón, que es el que armoniza la cultura griega con la civilización romana, es el gran padre del humanismo antiguo, y luego, pues, nombres como Virgilio, que también hace en su propia, digamos, es un artista, ¿no? Es el hombre de la sensibilidad artística. Horacio, que es el hombre, digamos, de la modernidad más, digamos, más existencial, ¿no? A la vez estoico y epicúreo, ¿no? Un grandísimo poeta. Y la figura de Séneca, ya en el siglo I, ¿no? Que es, digamos, el representante máximo hispano-romano del estoicismo, que ya no es una ética de la polis o para la polis, como había sido las éticas, digamos, aristotélicas o incluso platónicas, sino que es una ética para el individuo, ¿no? Y por lo tanto, pues también, digamos, universal. Bien, cada una de estas dos fuentes, la fuente grecolatina y la fuente judeocristiana, aporta lo suyo, ¿no? El mundo grecolatino aporta, digamos, fundamentalmente la razón y la forma, es decir, la filosofía y la estética. En fin, Aristóteles, Horacio, Vitruvio van escribiendo textos, ¿no? Digamos, de cánones estéticos, ¿no? Y también de una ética basada en una ética racional, una ética basada en la razón, que luego será de alguna manera completada, ¿no? Por una ética muy distinta, que será la ética cristiana, una ética más maximalista, una ética de otro cuño. Pero bueno, digamos que el estoicismo pues es claramente una ética racional, ¿no? Y bueno, y claro, la determinación religiosa del pueblo judío le impide pues ser fuente de razón, fuente de forma, ¿no? Y por lo tanto aporta a Occidente, porque de fondo pues estas dos fuentes pues conforman Occidente, pues un horizonte, algo que es muy importante, ¿no? Un horizonte, digamos, existencial de sentido y de trascendencia, ¿no? Es decir, la Biblia ya nos pone desde el comienzo y el final de los tiempos, ¿no? Desde, digamos, el Génesis y el Apocalipsis, nos sitúa ahí y nos da una serie de elementos para interpretarnos el paraíso y la expulsión del paraíso, ¿no? La culpa y la redención, la salvación y la condenación, en fin, y luego un arsenal simbólico que me parece importantísimo, ¿no? Porque ya, sí, Cassirer ya decía que somos animales simbólicos, ¿no? Para comprender todo eso, ¿no? Es decir, el diluvio universal, la Torre de Babel, el becerro de oro, la lucha con el ángel, en fin, hasta la cruz, ¿no? Porque claro, nosotros Occidente, digamos, no funciona con la mitología grecolatina, funciona con otra mitología, otra simbología, ¿no? Que en realidad es una simbología de raíz bíblica, ¿no? Pero bueno, estas dos tradiciones que son
distintas, pero son complementarias porque tienen algo que las une, que permitió luego pues que confluyeran, ¿no? Que es que tienen unas concepciones antropológicas absolutamente compatibles, ¿no? Conciben al ser humano como en parte espíritu y en parte materia. El espíritu tiene que prevalecer. En Platón sería un dualismo, ¿no? Que es un dualismo, digamos, sustancial entre un alma, la psique que digamos, que antecede, ¿no? Que preexiste, y un cuerpo, soma, en el que cae. Y en San Pablo será distinto, él pertenecía a una tradición judía donde no había ese dualismo propiamente dicho, sino que lo que había pues era una totalidad ontológica, pero con dos tendencias antagónicas, ¿no? La carne, sarx, y el espíritu, neuma, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí esos son los puntos, digamos, de partida, y entonces hay que pues ponderar muchísimo, ¿no? la importancia de la patrística a partir del siglo II, ¿sí? Los llamados padres de la Iglesia, que son los que pues van a aunar, ¿no? esas dos tradiciones. No todos eran hombres cultos, eran hombres, o casi todos, ¿no? Hombres cultos, hombres que tenían una formación grecolatina potentísima, y entonces van a articularlo con algunos elementos. Pues bueno, yo desde San Ireneo, que hablaba de la revelación progresiva, ¿no? Del Antiguo al Nuevo Testamento, la Escuela de Alejandría, con Clemente y los demás, pues el Logos Didascalo, es decir, ya había una sabiduría pretrascendente o precristiana, digamos, en los clásicos. Los padres capadocios, bueno, todo esto tú lo has estudiado mucho, lo sabes muy bien, ¿no? San Basilio, San Gregorio Magno, Gregorio Nacianceno, y luego, por supuesto, la gran patrística latina, ¿no? Con San Jerónimo y San Agustín. Entonces, yo creo que esos son los que realizan el comienzo de una unión de dos fuentes que culminará a lo largo de, bueno, ese primer renacimiento del siglo XII, ya ahí aparece algo, y luego pues en el siglo XIV con Petrarca. Petrarca va a ser el Petrarca latino, porque nosotros estamos acostumbrados al Petrarca, digamos, en toscano, ¿no? Pero no, el Petrarca latino, con la obra del Petrarca latino, la fusión perfecta, ¿no? El libro quizá más importante de Petrarca es el Secretum, y ahí tenemos pues, bueno, pues ese diálogo, ¿no? entre Petrarca y San Agustín. Petrarca, que por cierto pues era un melancólico, ¿no? Se encontraba perdido, digamos, en los tiempos, en una época que no era la suya, él lo dice explícitamente, pero sin embargo él creía que estaba en la degradación de los tiempos, pero va a suponer un paso fundamental hacia el ser humano. Se dice que es el comienzo del hombre moderno y desde luego del Renacimiento, pero eso es muy significativo, ¿no? Mirando hacia atrás, hace un paso hacia adelante, eso lo tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? En fin, luego es muy importante para el humanismo el carácter confesional, ¿no? que él tiene en sus textos, ¿no? Hace poco, pues bueno, las epístolas, ¿no? Bueno, y tú ahora estás leyéndolas y tal, ¿no? Pues ese es un Petrarca muy... Que bueno, Séneca también lo era, ¿no? En sus epístolas, ¿no? Es un tono que conviene mucho al humanismo porque habla de sí mismo. Y luego además Petrarca tiene los mismos enemigos que tenemos nosotros, luego quizá pues podemos hablar de eso, ¿no? Los enemigos de Petrarca son los mismos que nosotros tenemos. Fundamentalmente, habría que decirlo, el vulgo letrado, ¿no? Que ya comentaremos un poco eso quizá. Y luego ya el siglo XV se va desarrollando ese humanismo que empieza él, es un humanismo del XV pues más filológico, más filosófico, y yo creo que el humanismo culmina, ¿no? en lo que es esa tradición del siglo XVI, que es el del humanismo, digamos, ético, un humanismo espiritual, pero también a la vez muy pragmático, ¿no? Para las cosas que interesan a los seres humanos, ¿no? En la sociedad, una sociedad ya casi digamos, moderna, ¿no? Y bueno, pues Erasmo, Luis Vives, Tomás Moro, Boudet, son los que representan, digamos, esa culminación, ¿no? Y bueno, yo creo que ya te digo que a partir de ahí está configurado y luego se trata de ir actualizando, ¿no? Pero los presupuestos, la finalidad y todo lo que, en fin, los principios, que son los que ahora veremos, ¿no? Pues yo creo que ya están dados ahí, ¿no? Muchas gracias, Javier. Yo creo que es muy esclarecedor ese periplo histórico que has dibujado, que en principio hasta no hace tanto era familiar
al Sí. ciudadano medio oculto, es Sí. decir, tenía claros los referentes, lo que has hablado tú del canon y demás, unos más, otros menos, por Sí, sí. supuesto, pero sí estaba bastante claro, ¿no? Y esto se ha desdibujado en los últimos tiempos, al final volveremos sobre ello, que es lo que está pasando con esa tradición pues tan valiosa, ¿no? Que tantos siglos ha costado forjar para encontrar un bagaje común entre dos civilizaciones que en principio podían llegar a parecer incluso antagónicas, pero que fueron armonizadas. Este Sí. espíritu de aunar que tiene el humanismo desde entonces y que ha conservado hasta nuestros días, es decir, buscar aquello que es común a los hombres. Y este es un aspecto que yo creo que hoy en día vuelve a ser importante, es decir, poder hablar del hombre como un concepto fuerte, ¿no? Cuando Sí. se ha desdibujado, se ha hablado de la muerte del hombre, ¿no? Foucault, etcétera, etcétera. Y que hombre, pues bueno, es una instancia relativa, no hay que ser especistas. En fin, un hombre pues tiene la misma dignidad existencial que cualquier otro ser sintiente, ¿no? Y todas estas cosas que son muy de actualidad y que hablaremos al final, me parece que recordar la historia del humanismo nos sirve precisamente para desembocar en lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, esas bases conceptuales que nos permiten discernir cuando estamos hablando de un humanismo ortodoxo o como Dios manda, incluso se puede decir, es decir, con propiedad Sí. terminológica, y no cuando le estamos endosando a ese concepto noble pues materiales espurios, ¿no? Que tú es una batalla también que libras actualmente, ¿no? Como puede ser ese humanitarismo, Sí. etcétera, etcétera, que es la ilustración, y que es muy importante lo que tú has hecho muchas veces, y ahora te invito a hacer ahora, es plantar los conceptos básicos, las categorías básicas, incluso aunque sea caer en un dualismo un poco esquemático, Sí. para poder distinguir cuando hablamos de humanismo y cuando hablamos de otras cosas. Yo te invito a que compartas con nosotros estas categorías. Sí. Bueno, yo he hecho aquí una esquemita pues, de los conceptos, ¿no? Pero, y me gustaría también que tú pues, entraras bueno, pues a valorar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, el primero sería, justamente lo estamos diciendo, ¿no? Tradición, ¿no? Es una tradición y como tal tradición tiene el respeto y la admiración por lo realizado, ¿no? Se podría considerar que, bueno, Petrarca era un antimoderno, ¿eh? Él luchaba contra los moderni de su época, ¿no? Que eran los neoescolásticos, los lógicos, los dialécticos, todos estos, ¿no? Y él los llamaba moderni y él mira hacia atrás, ¿no? Es decir, un respeto y admiración por lo realizado, y hay una frase que es del proto-renacimiento del siglo XII de Bernardo de Chartres: somos enanos subidos a hombros de gigantes, que a mí me parece que, aunque luego fue discutida por el propio humanismo, ¿no? Pero que siempre tenemos que tenerla presente, ¿no? Hay grandes hombres, ¿no? Que han dicho grandes cosas, y entonces es una actitud, pero de un respeto empático, ¿no? Hacia ellos. Es decir, la aproximación a los autores humanísticos no es una aproximación meramente erudita, es una aproximación empática, ¿no? Pero no solo en Petrarca, sino los autores, digamos, anteriores de ese protohumanismo y los posteriores. A mí me gusta mucho cuando en fin, le hablaban nuestro Tulio, ¿no? Le llamaban por el nombre, ¿no? Nuestro, ¿no? O nuestro Marón, o nuestro Flaco, ¿no? Para hablar de Virgilio, de Horacio, de Horacio, ¿no? Etcétera, ¿no? O eso que decía Salutati, ¿no? Decía, yo es que siempre que hablo de Cicerón le digo el nombre completo, porque para así lo tengo más tiempo en la boca, ¿no? Marco, Tulio, Cicerón, ¿no? Estas cosas, o sea, que son realmente muy entrañables, pero que nos están diciendo, ¿no? El respeto que se tiene por eso, ¿no? Entonces, yo hay veces que pienso, la pedagogía moderna, que es la antítesis, ¿no? de lo que supongo que también ahora hablaremos de eso, ¿no? de lo que es el humanismo o la enseñanza humanística, ¿no? Dice que hay que enseñarles a los alumnos una visión crítica, ¿no? O sea, porque hay que enseñarles una visión crítica. O sea, yo siempre me he preguntado, coño, una visión crítica, o sea, lo que hay que enseñarles es una visión admirativa, lo primero. Luego ya, o sea, pero admirar, ¿no? Lo grande que se ha hecho, ¿no? Admirar el canon, ¿no? Admirar, ¿no? La visión crítica me parece un poco absurdo, ¿no? Y luego, bueno, en relación con esto, la historia en general, ¿no? Ya Cicerón tiene unas maravillosas líneas sobre la historia como maestra de la vida, ¿no? Y entonces mirar la tradición también es mirar la historia. La historia nos enseña mucho, aunque solo sea
qué es lo permanente y qué es lo transitorio. Con saber eso ya se sabe mucho. Y entonces ya podemos ver que muchas de las cosas que estamos viendo ahora, que nos deslumbran, pues pasarán, ¿no? Que son pasajeras, y que es lo verdaderamente estable, ¿no? Y eso verdaderamente estable, digamos, es lo que te indica y te señala la tradición, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero es un amor a la tradición, ¿no? Un respeto a la tradición, sería un primer rasgo, ¿no? Que yo señalaría, ¿no? No sé tú cómo... Sí, no, es precisamente hablando de esto de los humanismos sobrevenidos, ¿no? Frente al humanismo clásico que tiene claro hasta dónde se remonta, que es hasta los orígenes, ¿no? Homero, Sí. que no lo has citado porque es tan obvio que obviamente Sí, bueno, está ahí. y porque considero que Homero quizá al final, ¿no? de la Ilíada, ¿no? Hay con lo de Príamo, lo de Héctor, lo de tal, ahí hay un elemento, digamos, de reconocimiento del otro, pero yo lo veo todavía un poco fuera, ¿no? Yo en el libro hablo el primer griego como Píndaro, ¿no? El primer griego, ¿no? Pero bueno, sí, todo es aprovechable. No, pero Homero, más allá de la literalidad de sus cantos épicos, sí que es verdad que para la cultura griega y para la cultura universal ha sido un referente. Nos Sí, guste o sí, no, por supuesto. en el siglo XVIII que abjuraban de Homero y hasta de Shakespeare, porque consideraban que las conductas de los dioses no eran ejemplares y entonces pues eso no procedía. Sí, sí. Pero lo que tú comentabas antes me ha interesado mucho el tema de la perspectiva crítica. ¿Por qué? Porque la perspectiva crítica de la que se jacta el moderno, ¿no? Y el humanista moderno también, humanitario, implica una distancia, ¿no? Una distancia, además, incluso Sí, sí, jerárquicamente por sí. parte del crítico, Viendo desde ¿no? arriba, sí. Pone un poco la lupa o el microscopio y analiza a ver si aquello merece la pena o no, mientras que si hay una distancia en el humanista clásico es de abajo arriba, ¿no? Lo que tú decías, admirativo, primero por habernos legado tanta belleza y tanta verdad, y después porque nosotros nos sentimos transmisores de esa verdad. Es decir, nosotros no somos propietarios, sino somos transmisores. Y ese concepto que tú dices, tradicional o tradicionalista, incluso en el mejor sentido de la palabra, me parece que es básico. Y lo que tú decías es muy importante porque ¿cuándo empieza el humanismo? Es triste tener que decir que hay compañeros de viaje del humanismo actualmente que se quedan en el siglo XV. Es decir, estuvo, por ejemplo, un autor del que te he hablado varias veces, Luc Ferry, que es un filósofo muy estimable, actual, francés, pues él reivindica el legado del humanismo, pero a partir de Pico de la Mirándola. Y claro, yo no entiendo cómo se puede uno adscribir en el humanismo pues sin citar nunca a Cicerón. Ya. A Séneca y a los epicúreos sí lo hace, pero es que Cicerón es como si no existiera, y Cicerón, hay que recordarlo, fue el forjador del concepto humanitas. Es Sí, que sí. esto no es moco de Sí, sí. pavo, quiero decir. Entonces, es muy importante tu énfasis en de dónde viene todo, porque si nos equivocamos a la hora de plantar el origen, luego es más fácil desbarrar y salirse Sí, del sí. camino. Sí, sí. Entonces, me parece muy Pero luego, importante. es que claro, Luc Ferry, que yo lo leí por ti, ¿no? Porque me dijiste que lo leyera y tal, que es interesante, pero claro, Luc Ferry, si malentiende a Pico es porque lo interpreta desde el siglo XVIII, ¿no? O sea, el problema de Ferry es que el siglo XVIII él es humanista del siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el problema. Bueno, otra cosa que a mí me gustaría, relacionado con lo anterior, el concepto de paideia, ¿no? Que es pues el perfeccionamiento, digamos, lento, digestivo e individual. Digestivo lo digo porque es una metáfora que se suele usar, ¿no? Entre los clásicos, ¿no? Lento e individual, es totalmente ajeno a la expedición de títulos, ¿no? Y por lo tanto ahí se establecería, o se suele decir, un melón, pero que no lo vamos a abrir porque sería ya pues, demasiado, pero que es ese hiato, esa separación que ha habido siempre entre el humanismo y la universidad, ¿no? Es decir, el humanismo ha salido fuera de la universidad siempre, ¿no? Y si nos fijamos, desde Petrarca, el mismo Petrarca, ¿no? Hasta Erasmo, Vives, Tomás Moro, han estado fuera de la universidad y sigue estando fuera de la universidad, ¿no? Entonces, quizá en algunos momentos puntuales lo estuvo, pero básicamente, y desde luego hoy no digamos, ¿no? Porque el tipo de paideia es totalmente distinto. De hecho, la pedagogía que ha triunfado últimamente y que está también en la universidad, pues una pedagogía es la antipaideia, ¿no?
Y luego la idea de cultura, que es lo que tú decías, ¿no? La idea de cultura, igual que humanitas, la idea de cultura, de cole, de cultivar, ¿no? En término agrícola, nace de Cicerón precisamente, ¿no? Cultivar con las... Y yo creo que está enlazada con Sócrates, ¿no? La semilla del conocimiento. En el Fedro hay un elemento ahí muy bonito de Sócrates que tú estás enviando tu semilla al alma del que está escuchándote, y este a su vez la reproducirá en otra alma y tal, que es muy bonito. La semilla es una metáfora muy usada. Después en la primera parábola de los evangelios sinópticos es la de sembrador, ¿no? Y me parece muy bonita porque tú estás lanzando la semilla de un mensaje, pero la responsabilidad es del que la recibe. No solo el mensaje es bueno, pero depende del terreno que caiga, ¿no? Que eso es un elemento también muy humanístico, ¿no? Es decir, hay que responsabilizar a aquel bueno, que oye el mensaje, ¿no? O sea, es decir, el alumno, hablando un poco de la paideia, ¿no? El alumno tiene mucha responsabilidad, no solo el profesor, ¿no? Tiene que estar abierto, ¿no? En ese sentido. Bueno, y luego otro elemento que yo relacionaría con esto es el de, digamos, la cultura como vestido del ser humano. Es decir, para el humanismo, el ser humano, la desnudez ya es imposible, ¿no? Por eso, esos elementos, digamos, de adanismo, ¿no? Bueno, que vemos todos los días, ¿no? Como si se pudiera... Hay una caída, de alguna manera, ¿no? Aunque sea la caída... o puede ser una caída original o la caída de Rousseau, ¿no? Es un hombre que está degradado, ¿no? Por el paso de los siglos, ¿no? Entonces, bueno, la cultura sí que sirve, y la paideia, ¿no? Sirve para fortalecer. Hablaba para vestir, ¿no? Hablaba San Pablo de revestirse de Cristo, ¿no? Entonces, lo que no puedes es ir desnudo a ningún encuentro, te tienes que revestir de mensajes, de algo que ya ha sucedido, porque la inocencia no es posible. Y luego Séneca decía en una de sus epístolas, no recuerdo la cual, pero que hablaba de la edad de oro de Posidonio, donde decía que los hombres de la edad de oro pues eran virtuosos y tal, y él decía, no, eran inocentes por ignorancia, pero la virtud es una cuestión del arte, decía él, ¿no? Del arte de vivir, ¿no? En realidad, de la formación, ¿no? Es decir, que la formación sirve para realmente ser hombres de verdad, ¿no? Entonces, para alcanzar esa humanidad, que por el hecho de nacer, y lo dice Cicerón, ¿no? Por el hecho de nacer, no te creas que has conseguido la humanitas la tienes que conseguir con esfuerzo, ¿no? A lo largo de tu perfeccionamiento, ¿no? Entonces, bueno, esa paideia que es lenta, ¿no? Es una paideia necesaria y que requiere esfuerzo, está ahí para quien quiera adquirirla, pero requiere esfuerzo, no se adquiere, y requiere estar abierto como el terreno en el que cae la semilla, ¿no? Ser un terreno fértil y tal, pues a mí me parece que es una paideia que no tiene que ver con las pedagogías actuales para nada, ¿no? Es la apuesta, que parece que es importante, ¿no? En el humanismo, ¿no? Además, es que además me reconozco totalmente, ¿no? En lo que dices, porque lo que se echa en falta, aunque yo tengo que decir que personalmente he tenido suerte con mis profesoras, todas ellas mujeres, curiosamente, la carrera de filología, que es la que yo estudié, vivían la literatura como una escuela de vida, ¿no? Y yo creo que precisamente esa dimensión existencial que tiene la formación Sí. intelectual, y que es la que falta en la pedagogía actual, por mucho que se apele a la formación en valores, etcétera, etcétera, siempre al alumno se le plantea como instancia meramente pasiva, en la cual se proyecta una serie de conocimientos que tiene que absorber e integrar. Y se olvida ese elemento de responsabilidad personal, de desarrollo a lo largo del tiempo, que te acompañará, con suerte, toda la vida, que es seguir autoconociéndose a través del conocimiento de los mejores tesoros de la cultura, ¿no? Es decir, que la cultura no es un elemento decorativo, ni es algo que está ahí para citar y quedar bien como alguien erudito, sino que es un diálogo con los mejores hombres de la historia, muchas Sí, veces bueno, no. si quieres, porque evidentemente, o sea, hay mucha gente que no quiere, ¿no? Perfecto. Pues, Tú tienes a Séneca, lo tienes ahí como una vocecilla, a mí me pasa, vamos, y supongo que a ti y sí, a muchos, ¿no? Son como referentes éticos, existenciales, sí, y no pero son simplemente... para el que quiera, para el terreno, no todo el mundo es terreno abonado, ¿no? Ni quiere serlo, ¿no? Pues bueno, vale, de acuerdo. Pero claro, que en la universidad, ¿no?
o con los centros donde se supone que tal, ni siquiera eso se plantee, ¿no? Ese tipo de paideia, se plantee otra, ¿no? Que, en fin, o sea, es que hay cosas, bueno, en fin, no nos metamos en no hablamos ese melón, ¿no? Como te decía. Luego tú has hablado de existencial, porque me parece fundamental, ¿no? Ese concepto es una sabiduría, no es conocimiento, es exactamente sabiduría existencial, ¿no? Yo siempre recuerdo esos versos de Eliot, cada vez más ciertos, ¿no? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information, ¿no? Eso todavía hoy, o sea, hemos perdido con la información que tenemos, hemos perdido el conocimiento, y el conocimiento ya había perdido en parte la sabiduría, que es realmente lo importante. Luego la sabiduría, fíjate, no es original nunca, no es novedosa. Entonces, claro, ya en la universidad, por ejemplo, coño, los catedráticos quieren su teoría, su tal. No, si es que todo está claro. No, evidentemente estamos hablando de términos humanísticos puramente, no de sabiduría, no científico-técnicos, ¿no? Estamos hablando en ese terreno, que luego ya comentaremos eso. Y luego es una sabiduría por escrito, que eso me parece muy importante, porque la sabiduría, en la época incluso de Platón y tal, pues era una sabiduría oral, ¿no? No, es una sabiduría escrita, y por eso la importancia y que se transmite por escrito, ¿no? La importancia de la filología entendida en los términos antiguos, ¿no? En los términos donde en la filología entraba la historia, la filosofía, la poesía, todo, ¿no? Todo entraba ahí, ¿no? Y luego, claro, tan bonito la recuperación de los manuscritos, eso es un episodio muy bonito del humanismo, ¿no? Los siglos XII, XIII, XIV, XV, ¿no? La recuperación de manuscritos perdidos, ¿no? En los orígenes del humanismo del Renacimiento, que es tan bonito. A mí me gustaba mucho el Poggio Bracciolini, que es uno de los que más encontró, ¿no? Que cuando iba por ahí por los desvanes de los monasterios, parece que los libros, los rincones ahí meados por las ratas, le decían, por favor, sálvame, ¿no? Y tal. Esas cosas hay muchos elementos en realidad empáticos y sentimentales, ¿no? En la tradición humanística, ¿no? Y luego, claro, la importancia de la imprenta, que es la que le da digamos, el arreón, ¿no? al humanismo del Renacimiento, ¿no? Muy importante también, ¿no? Pero, en fin, sabiduría en cualquier caso, ¿no? Aunque por escrito, ¿no? Me parece que son esos dos elementos también importantes. Por lo tanto, hay que escribir bien, hay que amar la escritura también, ¿no? Precisamente antes has hecho alusión a la necesidad de que el hombre se forme en el sentido más estricto, ¿no? Cobre forma a lo largo de su existencia, y ahí quiero poner en valor tus investigaciones en torno a Baltasar Gracián, cuando en el Criticón precisamente plantea esa dualidad entre el hombre sin formación, ¿no? Que debe desarrollarse, y el hombre formado, ¿no? Hay que llegar a ser persona, ¿no? Sí. Es muy atractivo, ¿no? El ser persona, nosotros hoy hemos integrado en nuestra habla coloquial, y ser persona implica eso, ¿no? Llegar a ser Llegar hombre. a la humanitas, sí, la humanitas, sí, totalmente, ¿no? Sí. Interesante. ¿Qué más? Bueno, luego hay un elemento que es también clave, ¿no? La diferencia entre lo que es racionalidad, porque yo creo que el humanismo es la razón, ¿no? La razón humana, empleada hasta el final, ¿no? Aunque sabiendo que no llega a todas partes, ¿no? Pero racionalidad frente a racionalismo, que aparecerá en el siglo XVII, ¿no? Con Bacon, con Descartes y tal. Pero también frente a irracionalismo sentimental, que es Rousseau y todo lo que viene. Y hoy, ¿no? Hoy estamos entre el racionalismo técnico-científico y el irracionalismo sentimental, ¿no? Bueno, pues la racionalidad va contra todo eso, ¿no? Y tampoco hay que... La racionalidad, al fin y al cabo, en gran parte es sensatez, ¿no? Es decir, decir, hombre, pero vamos a ver, pues por supuesto que somos especistas, por supuesto que estamos a una altura distinta a los animales, ¿no? Hombre, por supuesto que somos sexistas, por supuesto que entre hombres y mujeres hay unas diferencias que son biológicas y que incluso son más, ¿no? La maternidad también introduce otros elementos, ¿no? Es decir, que, bueno, no sé, está sonando un teléfono, no sé si lo oís, pero bueno, pues son cosas, es el fijo, el móvil lo he apagado, ¿no?
Entonces, es esta insensatez, ¿no? Que desde la razón o desde la racionalidad tú ves que hay, digamos, productos ideológicos, ¿no? Que tú estás viendo que son insensatos, claramente insensatos, ¿no? Te da mucha tranquilidad porque también ves que son elementos que no tienen futuro, porque en realidad no tienen pasado, no tienen asiento en el pasado, ¿no? Los que ya tenemos muchos años, en los años 60, pues creíamos que la comuna iba a acabar con el matrimonio, ¿no? Y luego pues hubo más matrimonios que nunca, ¿no? Es decir, que, bueno, en fin, son elementos que tienen mucho... Cuando estás metido dentro de ellos, pues tienen todas estas cosas que decimos del especismo, del sexismo y tal, tienen, en fin, mucho poder, ¿no? de visualización, pero que yo creo que volverán a su cauce de sensatez, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ni a los animales les interesa la visión que nosotros tenemos de ellos, ni a las mujeres, por ejemplo, les puede interesar la visión que se puede tener, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la moda woke, ¿no? Es decir, que no le interesa a nadie, en realidad tampoco, ¿no? Oye, y Javier, ¿no te parece que esta apelación a la racionalidad, a la sensatez, no entronca un poco con esas virtudes clásicas, ¿no? A las que se le ha Claro, dado la espalda, ¿no? Incluso son motivo de irrisión, ¿no? La claro, prudencia, prudencia, fortaleza, templanza, templanza, claro. Pues es que, yo creo claro, es que eso forma que parte, ¿no? son valores como mínimo a reivindicar, luego a lo Sí, mejor sí, 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 ajustar, adaptar, sí, sí. pero esos grandes valores sí, Bueno, son tienen. valores que ni se conocen. Yo me acuerdo que a los alumnos les puse hace años, ahora me dirían otras cosas, ¿no? Vamos a ver, ¿cuáles son los valores, la virtud más importante que consideráis hoy en día en el ser humano? Pues hace 15 años todo el mundo me puso la tolerancia. ¿Y cuál es el defecto más importante? La intolerancia, ¿no? Hoy te dirían otros, hoy te dirían la empatía, yo qué sé, pero que no son en realidad virtudes realmente, ¿no? O sea, porque la tolerancia, ya me dirás, la virtud, la tolerancia con el intolerante, pues no es de recibo, ¿no? Pero en fin, hay cosas que son intolerables, ¿no? Pero bueno, es lo que se oye por ahí, pero no han llegado a esos conceptos de prudencia, de fortaleza, de templanza, o incluso las virtudes capitales, la soberbia. No, o sea, no, ¿sabes? Eso es una gran pérdida, realmente, ¿no? Eso es una ¿Qué gran más, pérdida. qué más tenemos? ¿Qué más Bueno, conceptos sí, mira, que hay que poner? relacionado con esto, el sentido, ¿no? La búsqueda de sentido. La búsqueda de sentido y claro, la búsqueda de sentido ya tenemos que pasar, digamos, al mundo de si no la trascendencia, los límites de la trascendencia, que es lo único que puede dar sentido, ¿no? a la vida humana y al ser humano. Y siempre ha estado presente en la tradición humanística, tanto en los grecolatinos como en los cristianos, ¿no? Porque, bueno, ya lo decía en el malestar en la cultura, lo decía el propio Freud, ¿no? Lo reconocía, ¿no? Es decir, sin un elemento trascendente, la vida no tiene sentido, ¿no? O sea, que olvidémonos, ¿no? Entonces, yo creo que el humanista no es necesariamente un homo religiosus, ¿no? Porque ha habido humanistas que no lo son, pero sí es un homo spiritualis y es un homo metaphysicus, ¿no? Por eso Platón es tan importante, ¿no? Porque, digamos, el mundo sin ese elemento metafísico trascendente, llámalo como quieras, para muchos espíritus es claustrofóbico, ¿no? Es decir, es algo que es una ventana que ilumina, aunque realmente al otro lado tú no sepas lo que hay, ¿no? Y por eso yo creo que es Platón y no Aristóteles el filósofo del humanismo, ¿no? Porque te abre ese mundo, ¿no? Del bien, la belleza, la verdad, ¿no? Te estira, ¿no? Y esa capacidad de elevarse, de trascender lo material. Y eso, aunque no hayas encontrado nada, ¿no? Pero bueno, es lo que decía se me ha ido el nombre ahora, ¿quién es tú? Tú me lo vas a decir, o misterio o absurdo, ¿no? Eh, estás sacando veo que estás sacando No, un estoy libro. pensando Bueno, en Perón. ¿Camí? No sé, bueno, ¿puede ser? No. no, Camí no, ya, bueno, ya me saldrá. Pero Camí, sin embargo, siendo un hombre agnóstico, es un humanista, porque estás siempre angustiado por la pérdida de sentido y de alguna manera buscando, ¿no? Buscando sentido, ¿no? Entonces creo que ese elemento que hoy falta, porque hoy el mundo carece de sentido
pero la gente parece que tampoco se angustia por ello, ¿no? Por eso a mí me interesa tanto la literatura del absurdo de los años 30, 40, 50, ¿no? Que en donde realmente pues el absurdo todavía se sentía como algo trágico, ¿no? Se veía como algo trágico, a mí, por ejemplo, ¿no? Pero hoy en día ya el absurdo se asume y no se... En fin... Ahí tenemos discrepancias. Se asume a nivel, digamos, de la sociedad en general, ¿no? De la sociedad occidental. Hay algo en nuestro corazón que nos recuerda que la vida no es solo esto que nos están vendiendo. Y ese desasosiego existencial que lleva al suicidio, la violencia, las adicciones, en fin, la depresión, etcétera, etcétera, para mí, y no solo para mí, es un síntoma de que el ser humano más profundo se está quejando, de que le falta la plenitud, que esa plenitud no la dan ni los placeres, ni las diversiones. Estoy de acuerdo, José Luis, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que conscientemente no saben que están buscando el sentido y conscientemente, digamos, no dirían que su vida, su problema es que no, la falta de sentido, ¿no? Pero, bueno, luego, otra cosa, si quieres, que mencione. La consideración antropológica del ser humano como en su doble condición material y espiritual, que ya de alguna manera yo comentaba antes que era lo que podía unir a las dos fuentes, ¿no? Perfectamente. Es decir, el ser como dos caras de la misma moneda, digno y miserable, ¿no? La dignitas hominis y la miseria hominis, ¿no? Y luego el concepto de dignidad, que es un concepto elaborado por Cicerón, una vez más, ¿no? Bueno, antes no se elabora el concepto, pero ya en la Antígona aparece el primer canto a la maravilla que es el ser humano, Deinos, ¿no? Decían, pero a la vez Deinos es miserable, es maravilloso y también terrible, ¿no? Tiene esos dos conceptos, pero es en un momento del coro de Antígona que se dice lo que ha creado el hombre, la maravilla del hombre y tal, bueno, ese concepto de dignitas, que Cicerón lo trabaja mucho, pero que luego pues estará posteriormente, un siglo después, lo recogerá Séneca, ¿no? en las epístolas. Por cierto, la primera epístola a Lucilio comienza con una frase que a mí me parece que es frase absolutamente de la dignidad, ¿no? Vindícate tibi, ¿no? Ese vindícate tibi que se puede entender de tantas maneras, todas buenas, ¿no? Reivindícate, libérate, tómate en consideración, atiende a tu dignidad, ¿no? O sea, me parece una maravilla, ¿no? Y luego... ¿Cómo lo aquí este hombre? Bueno, yo he visto muchas traducciones. Resérvate para ti mismo, dice Jaime Bofill y Ferro. Resérvate para ti mismo, que yo entiendo que tiene esa dimensión que tú dices. Sí, pero lo puedes decir, libérate también, ¿no? Tómate en serio, en fin, muchas cosas, ¿no? Se puede decir. Pero luego la vertiente cristiana también tiene, bueno, la figura de Cristo, evidentemente, tiene una dignidad, ¿no? También muy potente y no solamente, y sobre todo muy, digamos, innovadora, ¿no? Y luego digamos, el cristianismo consigue, y eso a mí me parece importante, que las gentes anónimas y populares, ¿no? Puedan ser protagonistas, sentirse protagonistas de una aventura heroica a nivel ético, ¿no? A nivel espiritual. Eso me parece muy importante, ¿no? De dar esa dignidad, ¿no? a los seres humanos. La dignidad fundamentalmente muchas veces en los evangelios está en no ser mezquinos, ¿no? Hay cantidad de parábolas, ¿no? La de los talentos, la de los obreros que van a la viña, ¿no? La del hijo pródigo, que no seas mezquino, hombre, no, sé más digno, ¿no? Y relacionado con esto está el asunto del deber, ¿no? Es decir, el humanismo se basa en el deber, el humanitarismo se basa en el derecho, ¿no? Porque el deber es lo único que te ennoblece, el derecho no te ennoblece. El deber es lo único que en realidad te sale de dentro, si tú estás a la altura, ¿no? de lo que tienes que ser, de tu humanitas. Y en cambio el derecho, aunque parece que es al revés, ¿no? Que los derechos los tengo yo tengo... No, los derechos te los da una legislación, ¿no? Y no son, te los dan o no te los dan, ¿no? El deber es tuyo, el deber te sale de dentro. Entonces a mí ese elemento de dignificación del deber y abandonar todo victimismo, ¿no?
en ese sentido, ¿no? Porque el victimismo no hace noble a nadie, ¿no? Al revés, ¿no? Que es la tónica de hoy en día, ¿no? Pues entonces yo creo que eso también es importante. Bueno, recordemos que uno de los libros más importantes de Cicerón es de Oficis, de los deberes, ¿no? Y digamos, el canon del humanitarismo del siglo XVIII es los derechos, la Declaración de Derechos del Ciudadano, ¿no? Que no tiene ninguna contraposición o ninguna compensación de deberes, ni siquiera se menciona, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también eso también nos separa de la época, ¿no? Nos separa de esta época, ¿no? Nosotros, en el deber es en el que nos basamos, ¿no? Bueno, pues, en fin, esa sería, digamos, otra tal. Luego, por supuesto, el libre albedrío me parece que es fundamental, ¿no? Es lo que hace al ser humano, pues, responsable y lo que caracteriza al ser humano, ¿no? Yo creo que el ser humano, pues, el libre albedrío es lo que nos constituye y lo que nos diferencia de los animales, habría que añadir hoy por hoy, ¿no? Frente al animalismo, ¿no? Y junto con el libre albedrío, que es además una categoría, por eso quizá dentro del protestantismo, ¿no? Pues el humanismo no llegó a cuajar tanto, ¿no? Porque ese concepto de libre albedrío, que al fin y al cabo era un concepto, digamos, que Trento, ¿no? Pues pone encima de la mesa, ¿no? Como algo muy importante. Pues, bueno, sí, porque es lo que, en fin, la libertad para salvarse o para condenarse, ¿no? Realmente, ¿no? Y es lo que, bueno, pues lo que nos hace realmente, pues merecer o no merecer, ¿no? Y luego, junto con el libre albedrío, el libre juicio, ¿no? Y hoy en día es muy importante porque hoy en día, pues estamos constantemente autocensurándonos, ¿no? Como en otras épocas, pero en esta época señaladamente, ¿no? Es decir, el no ceder a las imposiciones dogmáticas, por eso hay entre el humanista y el ideólogo hay siempre pues una oposición, ¿no? Un humanista no puede ser un ideólogo, ¿no? Porque siempre mantiene el libre juicio, que es algo que en realidad pues Petrarca lo resalta muchísimo, por ejemplo, ¿no? Es decir, frente a las escuelas de su época, frente a las dogmas de los teólogos de la época, siempre mantiene, y bueno, y un ejemplo en eso absoluto, pues bueno, es Erasmo, y que no quiso quedarse ni con tirios ni con troyanos para mantener, digamos, su libertad de juicio, o Tomás Moro, en fin. Luis Vives, los grandes humanistas siempre han hecho gala de eso, ¿no? Si me permites, Javier, sí, claro. Como antes hablabas de los padres de la Iglesia y de lo que le debe la tradición humanística a los padres de la Iglesia, muchas veces sin saberlo, hemos recibido los humanistas con alborozo la reciente traducción sobre la naturaleza del hombre de Nemesio de Nisa, un obispo del siglo III, donde dice algo tan básico hoy en día, pero que en la época debía sonar a chino, es que Dios, porque lógicamente él era un padre de la Iglesia, quiero decirte que era cristiano, si Dios nos ha dado la razón es para que la ejerzamos libremente. Es decir, para él el libre albedrío y la racionalidad formaban un todo. Sí. O sea, no tenía sentido que los hombres fuéramos racionales si no pudiéramos ser libres, porque entonces ¿para qué queremos la razón? ¿No? Y me parece que son conceptos, lo que tú dices, de sensatez, que hay que poner de nuevo sobre la mesa y saber de dónde vienen, ¿no? Porque esa tradición después se ha mantenido a lo largo de los siglos. Exacto, y el libre albedrío conlleva, evidentemente, la responsabilidad personal al nivel más fuerte, ¿no? Yo soy libre y, por lo tanto, soy responsable de lo que hago. Bueno, hay varios lemas en este sentido, pero hay uno en castellano, pues, en fin, cada cual es artífice de su fortuna, ¿no? Entonces, en principio, puede haber, eso no es una verdad científica, pero es una verdad humanística, ¿no? Hay verdades que no son científicas, pero que son humanísticas, ¿no? Que el bien es más fuerte que el mal, que la virtud te hará más dichoso, es decir, eso no es comprobable, ¿no? Pero eso hay que mantenerlo, es verdad humanística que te hace mejor, ¿no? Digamos que te asciende, ¿no? En tu nobleza, en tu dignidad. Entonces eso me parece que es importante, ¿no? Bueno, y luego, junto con la libertad, hay otro elemento que es la igualdad, ¿no? La igualdad constitutiva. Es decir, todos somos iguales. Eso lo dice tanto cuando habla de la ética racional, lo dice Séneca, no hay libres ni esclavos, ni hay bárbaros ni romanos, ni hay nada, todos somos iguales, ¿no?
y lo dirá San Pablo también, creo que es en los Gálatas, ¿no? No hay hombre ni mujer, ni siervo ni esclavo, ni judío ni tal, ni gentil, en fin, todos somos iguales. Entonces, esa igualdad constitutiva, al margen de raza, de religión, de sexo, de origen social y tal, pero junto con ella la jerarquía, junto con ella la discriminación. Es decir, todos somos iguales constitutivamente, pero no todos somos iguales en lo que hacemos, no todos iguales en lo que nos esforzamos, no todos somos iguales en el mérito, ¿no? Es decir, y eso que hoy en día ha desaparecido, hoy en día parece que discriminar pues es un verbo, pues eso, es un verbo tabú, ¿no? No hay que discriminar, no, hay que discriminar permanentemente, ¿no? Que es lo que hacían. Discriminar no viene de crimen, como algunos parece que creen, ¿no? Viene de discernir, ¿no? Y de lo que es justo, lo que es injusto, lo que es oportuno, lo que es inoportuno, lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, eso, o sea, hay un elemento jerárquico. El humanista admite, porque los tiempos te lo piden, ¿no? Digamos, políticamente la democracia sin ningún problema, pero ya en cuestiones éticas, en cuestiones, digamos, estéticas y en cuestiones intelectuales y tal, ya no hay igualitarismo, ¿no? Ya lo que hay es, pues, discriminación en función de los méritos, ¿no? Entonces eso me parece también importante, ¿no? Y ahí estaría quizá la cuestión del vulgo, ¿no? De la concepción del vulgo. Los humanistas tradicionales decían sin ningún problema que el vulgo y el sabio iban en barcos distintos. Eso hoy lo dices y, bueno, queda un poco mal, pero claro, tienes que tener en cuenta que vulgo, los humanistas siempre, y sobre todo, y en España especialmente, pero el humanismo español, pero siempre, ¿no? El humanismo y el pueblo siempre se han llevado bien, es decir, el pueblo al humanista siempre le cae, nunca ha hablado mal del pueblo, ha hablado mal del vulgo, pero el vulgo es esa, y muchas veces del vulgo letrado, que son los verdaderos enemigos de Petrarca, ¿no? El vulgo letrado, ¿no? Los filósofos académicos, los teólogos, los tal, ¿no? Entonces, esa gente, ¿no? Entonces, esos son los enemigos. El pueblo no es enemigo. ¿Qué es vulgo? Vulgo es aquel que no respeta lo que se debe respetar, ¿no? Que no, por la razón que sea, pues no le desprecia aquello que vale la pena, ¿no? Que, bueno, pues que no está a la altura, digamos, de las circunstancias. Que no quiere saber. No es solo el que no sepa, si es que el que no quiere saber. Conoce, ¿no? Que se suele decir. Exacto. Desprecia, no conoce. Sí, eso decía Antonio Machado, ¿no? Sí. ¿No te parece, Javier, que este tipo de... que podamos analizar la realidad de nuestros días, como estamos haciendo continuamente, a la luz de estas categorías que tienen una prosapia tan amplia, ¿no? Demuestra que eso que hoy en día se pone en cuestión, que es la naturaleza humana, ¿no? Que se viene a decir que la naturaleza humana no existe, sino que se construye, incluso que podemos definir como humano casi lo que queramos, no demuestra que el humanismo, en cuanto apuesta por una naturaleza humana, es siempre vigente, porque apela a una serie de principios y de ejes que están operando en todas las épocas y en todas las personas, independientemente, como tú has dicho, de su género, clase social, Sí. procedencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque luego está otro elemento fundamental, por lo que tú has dicho de la clase social, que es el individuo, ¿no? O la persona, tú decías antes, claro, el individuo frente a la colectivización, ¿no? Es decir, que frente a la grupalización, que es lo que hoy estamos viendo. Hoy se divide la sociedad en grupos, ¿no? Porque claro, eso para la manipulación política es ideal, ¿no? Y además unos serán víctimas, otros serán verdugos, y ya me encargaré yo a las víctimas de atenderlas, ¿no? Entonces, claro, el humanismo no concibe, ¿no?, el ser humano al margen o sea, dentro de un grupo, ¿no? Porque lo fundamental es el autoconocimiento socrático o agustiniano, pero conocerse a sí mismo, el autodominio, el vindicate tibi, que decíamos y tal, ¿no? Del estoicismo, él llega a ser el que eres de Píndaro, pero siempre a nivel personal, a nivel individual, ¿no? El grupo no nos afecta. Y eso también se puede relacionar con otro elemento que es muy característico, que es lo que persigue el humanista, es el perfeccionamiento individual y se desentiende del progreso, ¿no? Es decir, el progreso como algo que en el fondo no te atañe porque afecta a tu vida, evidentemente, y porque, bueno, tienes que afrontarlo, ¿no? Pero digamos que tú no progresas a lomos de la historia.
¿no? Tu progreso es un progreso en el espacio de tu vida, ¿no? Entonces tú tienes que perfeccionarte, ¿no? Pero bueno, lo otro tampoco depende de ti, ¿no? Yo creo que los humanistas siempre han tenido un concepto más bien cíclico de la historia, ¿no? Es decir, que, bueno, hay momentos de altos y de bajos, ¿no? A mí me gusta mucho lo que decía Jaspers en uno de los libros, ¿cómo se llama? Origen y eje de la historia, creo, ¿no? Sí, Eh, por la historia. Sí, exacto. Que hablaba de los tiempos, el tiempo eje de la historia, dice, mira, el tiempo eje de la historia más importante, porque la historia tiene sus tiempos ejes o sus épocas ejes y tal, es los siglos 5 y 6 antes de Cristo, esos 100 años, ¿no? Donde aparecen Buda, Confucio, Lao Tse, el autor del libro de Job, según parece, Pitágoras, los trágicos griegos, tal, o sea, Platón, ¿dónde ha aparecido, ¿no? esa potencia, ¿no? Esa potencia, digamos, de espíritu, ¿no? En otro momento de los 100 años de la historia, no ha aparecido, ¿no? Es decir, que, y luego hay momentos y momentos, ¿no? Y tenemos momentos, pues, es decir, que el progreso, digamos, el humanismo tiene ante el progreso una actitud bastante indiferente, ¿no? Incluso los humanistas así más modernos, que parece que no, Montaigne, esto lo hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? Que decía, pues eso, en fin, el progreso científico y técnico, eso es una maladie curiosité, ¿no? Eso es una especie de curiosidad malsana, ¿no? Y en realidad, eso lo han dicho en el siglo XX, pues, en fin, los humanistas fetén, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Lo ha dicho George Simmel, que hablaba de una cosa es la cultura objetiva, que puede ser mucha, y otra es la cultura subjetiva que yo estoy asumiendo, y la cultura subjetiva que yo estoy asumiendo, o sea, la cultura objetiva que yo asumo subjetivamente, o sea, no asumo nada, ¿no? Realmente, ¿qué más da que sean muchas si yo no asumo nada? Lo que decía Ortega, ¿no? De que el hombre moderno es un primitivo en una sociedad hipercivilizada. Eso lo vemos cada vez más tarde. O lo que decía Hannah Arendt, que a mí me gusta mucho, ¿no? En un capítulo que se llama La conquista del... Creo que es el mundo entre el pasado y el futuro y tal, ¿no? El último capítulo que era el hombre, la conquista del espacio y la estatura del hombre. Y decía que a medida que, digamos, el progreso científico y técnico iba creciendo en estatura, el hombre iba descendiendo en estatura, ¿no? Entonces, los humanistas no se dejan atraer por el progreso, o sea, no se dejan confundir por el progreso. Porque lo importante es el perfeccionamiento personal, ¿no? Eso a mí me parece importante, ¿no? Bueno, Javier, pues vamos enfilando ya la última parte de esta interesante charla sobre lo que decíamos al principio, es decir, Sí, el humanismo hoy en día se presenta o tiene que presentarse como un referente fundamental para pararle los pies, para poner pie en pared a una serie de apuestas muy radicales. Entre ellas está, por un lado, lo que sería el animalismo, que es hacer tabula rasa de lo que ha supuesto la humanidad, la civilización, para equiparar a todos los seres vivos en cuanto sintientes, y por otro lado el transhumanismo, ¿no? Que es que nos quiere llevar a una especie de utopía o distopía en la cual pues, el individuo se disuelve pues, en una serie pues, de instancias fantasmagóricas que van migrando de cuerpo en cuerpo y su memoria permanece, en fin, dos postulados muy radicales y confrontados, y el humanismo está ahí en medio, pues tratando de imponer un poquito de sensatez, de lo que tú decías, con una serie de valores que estimamos que siguen siendo válidos, ¿no? Para el ser humano, como tú decías. ¿Y tú cómo sí. ves esto? Pues que yo lo veo esto, o sea, realmente ha sido una evolución del humanismo, de los principios. O sea, en el siglo XVI, hasta el siglo XVI, todo era, digamos, un mundo armónico, ¿no? Un mundo en donde estaba relacionado todo lo ético, lo estético, ¿no? Eh, lo epistemológico, ¿no? Todo funcionaba, ¿no? Era como el mundo este el eje vertical, ¿no? De Platón, ¿no? Que nos llevaba hasta lo alto, y el eje horizontal de Aristóteles y todo, ¿no? Pues estaba, el ser humano era pues el centro de todo, ¿no? El eje de todo. Luego viene el heliocentrismo, que eso realmente pues te descoloca mucho. Bueno, el libro, el cuadro este de la Escuela de Atenas a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Los de Rafael, ¿no?
Platón y Aristóteles que están en el centro, ¿no? Y Platón está así con la mano vertical, ¿no? Como diciendo, este es el eje, ¿no? Y Aristóteles está con las dos manos, como diciendo, no, este es el eje, ¿no? Pero también creo diciéndole, no te exaltes tanto, ¿no? Como moderando un poco, ¿no? Pero bueno, era un mundo perfectamente establecido, ¿no? Y entonces surge en el siglo XVII, pues, eso, en fin, lo estudia precisamente Foucault en la parte buena de las palabras y las cosas, que luego tiene una parte muy mala ese libro, ¿no? Que es el cambio de episteme, ¿no? De la episteme analógica, donde todo está relacionado a la episteme analítica, donde las cosas se analizan y se separan, ¿no? Y ahí termina un mundo armónico y empieza un mundo de separaciones, de distinciones, donde incluso, en fin, Salutati, este discípulo amigo de Petrarca, ¿no? Pues decía, no es sabio sino aquel que ve la semejanza en todo, ¿no? Bueno, pues eso va a ser un obstáculo epistemológico, que dirá Gastón Bachelard, ¿no? Del siglo XVII. O sea, no veas la semejanza en todo, porque entonces, desde el punto de vista técnico y científico, te vas a equivocar. Y ahí, claro, y eso es lo que ocurre ya en el siglo XVIII, que el patrón es el patrón científico. Y entonces, claro, hay armonías pocas, porque ahí cada ciencia está enfocando el asunto, ¿no? Y entonces, claro, cuando el humanismo llega al siglo XVIII, que esto en el libro de sobre el viejo humanismo yo dedico bastante, ¿no? A ver que no es una transición del siglo XVIII, el humanismo del Renacimiento al siglo XVIII no transiciona, no hay una transición, hay una traición realmente, ¿no? Y entonces hay nuevos criterios. Por ejemplo, lo que decíamos antes, el mito del progreso aparece en el siglo XVIII, se entroniza en el siglo XVIII y además es evidente el progreso, ¿no? Pero es que lo grave es que se considera que a mayor progreso científico y técnico, mayor progreso moral, que es lo que decía Condorcet. Y lo que creen realmente Voltaire y todos los ilustrados creen eso. Y hoy hay mucha gente que sigue creyendo en eso, que sigue creyendo que tenemos una altura moral que, hombre, por favor, los hombres del siglo XV, ¿pero qué me estás diciendo? Esos eran unos bárbaros, ¿no? O sea, hasta ahí se llega, ¿no? Entonces, y por otro lado, el siglo XVIII entroniza el racionalismo técnico-científico que orilla a la trascendencia, es decir, bueno, con eso nos basta, ¿no? Vamos a descubrirlo todo, ¿no? Y luego, por otro lado, sustituye el juicio racional por el juicio sentimental, que eso es lo que va a hacer Rousseau. Y ahí hemos perdido, ¿no? Digamos, lo que es la racionalidad. En el siglo XVIII se pierde, ¿no? Lo que es la racionalidad humanística, la razón humanística, y se pasa al racionalismo o se pasa al sentimentalismo, según lo que se elija. Entonces, claro, la Revolución Francesa supone la eclosión de todo esto, terrible, ¿no? La ideología ha matado las grandes ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, una fraternidad donde no hay un padre ya que convierta a los hijos en hermanos. Y, en fin, y luego ya se pasa al siglo XIX con un materialismo. Yo estoy diseñando un poco lo que yo creo que bien que ha sido, pues en fin, la pérdida del mundo armónico del humanismo, ¿no? Por los desvíos distintos, ¿no? El materialismo, esos cirujanos en el siglo XIX que decían, no, hombre, yo he abierto muchos cuerpos, pero no encontrado el alma en ninguno, ja, ¿no? En fin, esas cosas, ¿no? El positivismo, el enfrentamiento de un capitalismo feroz, ¿no? En ese momento, con las ideologías colectivistas, que también son muy poco dignificadoras, ¿no? Como ideologías, ¿no? Pretendiendo ser humanitarias y hacer el bien, ¿no? Y, en fin, son ataques directos al viejo humanismo, ¿no? Yo creo todo esto. Entonces, y ya pasamos al siglo XX, ¿no? Y entonces en el siglo XX nos vamos a encontrar con el horror, ¿no? El horror. El siglo XX es el siglo de las dos guerras mundiales, de los totalitarismos brutales, de los campos de concentración, de las bombas atómicas, ¿no? Y entonces ahí hay, durante unos años, los años de entreguerras, hay una lucidez diagnóstica muy importante entre algunas mentes, ¿no? Desde Spengler, ¿no? Que a mí me parece ese libro muy interesante, el de la decadencia de Occidente. En fin, Ortega y Gasset, la rebelión de las masas, Huizinga, Denis de Rousmont, Jaspers, escriben libros ahí diciendo el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico es que se está perdiendo algo muy, muy, muy importante, ¿no?
¿Y qué es el humanismo en el fondo, ¿no? Porque en el siglo XX, y yo ahí tendría que, en fin, quiero reivindicar, ¿no? El humanismo sigue vigente, lo que pasa es que sigue vigente, digamos, a la contra, ¿no? Y sigue vigente, es decir, que, y no me refiero solo a los humanistas, a especialistas, ¿no? A un Curtius, a un Auerbach, a un Jaeger, a esta gente, ¿no? Sino a gente, digamos, filósofos, digamos, o pensadores normales, ¿no? Desde un George Simmel a un George Steiner, ¿no? O hombres de letras, como puede ser Zweig, o como puede ser Eliot, o como, en fin, como puede ser Thomas Mann, aunque Thomas Mann yo lo veo más humanitario que humanista puro. Pero luego en la filosofía, realmente, en filósofos puros y duros, por tomar solo la filosofía alemana, es que hay mucho filósofo humanista en el siglo XX, sobre todo, digamos, en la primera mitad. Husserl, Jaspers, Gadamer, Cassirer, Hannah Arendt, que he mencionado antes, ¿no? Max Scheler, esos son filósofos y son humanistas. Es decir, que tampoco hemos de decir, está perdido. No, no. Pero claro, el siglo XX, la segunda mitad, sí que viene ahí todo el deconstruccionismo. Y a mí eso me parece que es el principio ya de realmente algo, un abandono ya serio, ¿no? Entonces, a mí lo de toda el escepticismo sobre el valor del lenguaje, que empezó con eso, ¿no? Es decir, no, es que el lenguaje no transmite lo que realmente los seres humanos. Nietzsche en Verdad y Mentira en sentido extramoral, ¿no? Ese Nietzsche, porque hay otro Nietzsche que es más aprovechable, pero ese, el Mallarmé que dice que la rosa, pues es el escribir, la palabra rosa es la ausencia de toda flor, ¿no? Bueno, este tipo de cosas que son muy, en fin, Wittgenstein que te dice que no hables de aquello que no puedes hablar, que es de todo lo que te interesa en realidad, o los juegos del lenguaje, todo esto, ¿no? Entonces, eso se recoge, ¿no? Y se trabaja militantemente en contra del sentido, de todo sentido, ¿no? Allá donde lo encuentres, ¿no? Entonces, toda esa tradición que bueno, digamos que Derrida es el que la representa, ¿no? Jacques Derrida, de una manera más tal. Yo creo que es un harakiri intelectual, es la primera vez que se hace un harakiri intelectual por parte de los propios intelectuales, ¿no? Para socavar todo cimiento. Y no solamente eso, sino, no solamente el lenguaje, sino los autores. Los autores dan igual, lo que importa son los textos, pero no por sí mismos, sino para ver las fallas de los textos, para ver dónde se contradicen, para meter ahí el cuchillo, tal. Entonces, a mí todo eso me parece que es mucho más grave que lo que pasó en el siglo XVII, ¿no? De ese cambio de episteme, ¿no? Digamos, es ir contra el sentido. Además, es que yo realmente no lo entiendo. Es decir, no entiendo por qué la propia inteligencia ha actuado contra la inteligencia, ¿no? Es decir, es una cosa que a mí me parece increíble. Y luego llegamos a finales del siglo pasado, y eso ya sí que lo hemos comentado algunas veces, donde realmente entramos en una posmodernidad, ¿no? En donde, bueno, ya, en fin, las cosas se asume un poco, ¿no? Nos hemos disuelto, ¿no? Somos líquidos, como diría Bauman, no hay grandes relatos, como diría Lyotard. Bueno, pues habrá pequeños relatos, ¿no? Todo es, no hay verdades, la cultura del simulacro, como diría Baudrillard, ¿no? Y entonces hemos llegado a un momento en donde a la ética relativista de finales de finales del siglo pasado y primera década de este siglo, ¿no? Que aún estábamos con eso, ¿no? Porque recordemos que el pensamiento woke, que es la nueva, digamos, la nueva dictadura, ¿no? Intolerante, que viene precisamente porque ha habido una dejación, ¿no? Ha habido un abandono, ha habido una pérdida de defensas, ¿no? Pues, pero que sin embargo viene del siglo XVIII porque es pretendidamente humanitaria, utiliza mucho el juicio sentimental y todo esto, pero no deja de ser una intolerancia ideológica. Pues bueno, o sea, cuando todo, digamos, deflagra, cuando las defensas las hemos eliminado, pues entonces, tras un periodo de, bueno, de relativismo, tolerancia, ¿te acuerdas? ¿No? Pues hace no tanto, ¿no? La tolerancia era lo que antes lo comentaba yo con esos ejemplos, ¿no? Sin ver la paradoja de la tolerancia de la que hablaba Popper. No se puede ser tolerante porque entonces viene Hitler, ¿no? Si eres
muy tolerante acabará ganando el intolerante, ¿no? Hay cosas que no se deben. Entonces, y hemos llegado al siglo XX, que es el siglo, además, donde se ha producido, el siglo XXI, donde se ha producido un cambio de era. Y eso ya me parece que la era digital, pues, digamos, ya nos enfrenta con algo que es que recoge todos estos elementos de deconstrucción, pero que a su vez es nuevo, los potencia y realmente pues es una situación, yo creo que muy difícil, ¿no? Siglo XXI, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, ¿no? Con el posthumanismo, el ciberhumanismo, el transhumanismo, ¿no? Que son antihumanismos, ¿no? Es decir, están ya atacando directamente, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en ese punto, ¿no? Donde, digamos, las nuevas estrategias trans y tal, lo que quieren es eliminar todos los puntos fijos, que son los que la tradición humanista pues, ha mantenido, ¿no? Yo, Javier, estoy oyendo ahí. Sí, ha habido un momento, sí. A ver si ahora se recupera. Bueno, me ha interesado mucho tu exposición porque tiene una lógica, esa exposición histórica, no sé si fatal, pero realmente ha desembocado en fatal en el sentido de fatum, ¿no? De que no se Sí, podía sí. evitar. Bueno, Realmente, si te das cuenta, dices que la inteligencia ha acabado yendo contra sí misma. Si recuerdas, el espíritu mismo de la modernidad ya llevaba una semilla de autodestrucción, ¿no? O sea, la propia dialéctica hegeliana llega un momento en el que se disuelve todos los saberes, en ese saber absoluto, etcétera, etcétera, el estado absoluto, todo absoluto, es decir, donde ya las categorías pasan a subsumirse en un todo indistinto. sí. Y entonces no es necesaria la religión, no es necesario el arte, porque hay un saber absoluto que los trasciende a todos, etcétera, etcétera, y ahí teóricamente alcanzaríamos la plenitud. Y realmente lo que ocurrió es una implosión, ¿no? O sea, esa propia dinámica dialéctica de la modernidad, que la modernidad arranca precisamente como un corte con el pasado, ¿no? Una tábula rasa, como habla Descartes, y eso genera un mundo en desequilibrio permanente. Tú has hablado de una sociedad armónica, donde había un concepto que era el de cosmos, ¿no? Donde todo se miraba con todo, intentaba equilibrarse y mantener cada cual su espacio, mientras la sociedad moderna es una sociedad dinámica en la cual sálvese quien pueda. Es decir, hay una lucha de todos contra todos, ¿no? Esa sería un poco la definición darwiniana de la existencia, ¿no? La lucha por la vida y que sobreviva el que mejor se adapte o el que se imponga en función de sus fuerzas y de sus aptitudes, ¿no? Entonces yo te quería preguntar ya para acabar, Javier, porque llevamos casi 1 hora y media, te quería preguntar, ¿no temes que se nos pueda acusar a los humanistas de nostálgicos o crees que realmente ser nostálgico en este contexto es casi una necesidad en el sentido de que nosotros echamos de menos algo mejor y queremos que vuelva? Es decir, Pero, que no es malo. no, pero vamos a ver, yo es que no lo veo como algo nostálgico, sino como volver, digamos, a la razón, volver a la sensatez, volver a los principios, a los criterios. A mí el elemento trans ¿no? Es realmente un elemento de disolución, es lo que hoy configura todo, ¿no? Es decir, que esto tiene una estrategia. La estrategia es la de una estrategia política, ¿no? Visto que todo pues, se ha disuelto, ¿no? A finales del siglo pasado, del siglo XX, se disuelve, pues entonces la estrategia es, y como la estrategia asumida por la nueva izquierda, ¿no? O sea, como ya resulta que la oposición proletariado, burguesía no funciona, pero tenemos que seguir con ganas de acceder al poder, pues vamos a imaginar pues, o a sacar a la luz pues, otras oposiciones que nos funcionen, ¿no? Y entonces pues, serán oposiciones de todo tipo, de hombres y mujeres, de hombres y animales, de hombres y el planeta, de minorías nacionales, mayorías nacionales, naturales de un país, inmigrantes de otro, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a intentar vamos a victimizar a un grupo, vamos a colectivizar a todos. Tú no eres fulanita de tal, tú eres una mujer y como mujer estás en un grupo, ¿no? Entonces vamos a colectivizar todo esto, vamos a considerar a unos víctimas, a otros verdugos. Esa es la ideología woke, ¿no? La nueva izquierda, ¿no?
Y entonces nosotros vamos a favorecer a las víctimas para llegar al poder, ¿no? Y tal. Y entonces esa ha sido la cuestión, ¿no? Y entonces, pero claro, ¿eso cómo se soluciona conceptualmente desde su punto de vista? Pues no hay oposición. Lo que tiene que haber es transición. O sea, no tiene que haber oposición entre hombres y mujeres. Tiene que haber transición entre hombres y mujeres. Cada uno que elija, digamos, el sexo intermedio que quiere, no, tal, no. Transición entre hombres y animales, porque en realidad somos muy parecidos y en realidad, bueno, el homo animalis, ¿no? También tratar a los animales como personas, ¿no? Todos son transiciones. El homo máquina, ¿no? Bueno, pues el ciberhumanismo, ¿no? Es decir, que bueno, aparte, o sea, las máquinas también pueden formar parte de nosotros, ¿no? Es decir, todo es trans, no hay culturas antagónicas, ¿no? Multiculturalismo, ¿no? Es decir, aquí pueden convivir todas las culturas tranquilamente. No, es que eso no. Vamos a ver, todo esto rompe con la biología, rompe con la sensatez, rompe con la tradición, rompe con todo, ¿no? Es decir, que entonces porque, y además eso se puede hacer porque no hay criterios racionales que lo presidan, porque todo es sentimental. Todas estas categorizaciones apelan al juicio sentimental, ¿no? Y eso lo que provoca es que las contradicciones afloran sin que haya ningún problema. Es decir, esta gente se contradice sin que haya ningún problema. Pueden ser proislamistas y feministas tranquilamente, no tienen ningún problema. Pueden ser contrarias al aborto, o mejor dicho, favorables al aborto, pero antitaurinos, porque bueno, se mata un animal, ¿no? Puede ser, que eso es una barbaridad en España, de izquierdas y nacionalistas. Es decir, son nacionalistas y de izquierda, o sea, es decir, que están protegiendo a las élites burguesas de cada nacionalidad, ¿no? Pequeñita, ¿no? Pueden ser igualitarias y en fin, y partidarias del cupo femenino, ¿no? O partidarias de que bueno, pues en Cataluña pues no pueda acceder ningún segoviano a las oposiciones, porque no sabe catalán, pero un catalán sí que pueda en Segovia presentarse a las oposiciones. Es decir, que pero lo asumen con toda naturalidad porque es el juicio sentimental, ¿no? Han abandonado la razón y la sensatez. Y entonces a mí eso me parece que, digamos, que el humanismo, frente a todos estos elementos disolventes, pues lo que tiene que plantear son sencillamente la sensatez, la razón, las fronteras biológicas, racionales, éticas, tradicionales, y oponerse tanto a las éticas blandas, dialógicas, estas emocionales y tal, como al puritanismo dogmático. Pero sabiendo que realmente, porque el sentimiento nos separa, no podemos juzgar, o sea, lo que une es la razón, ese es el humanismo, ¿no? Lo decía Séneca, ¿no? La razón te va a unir a un bárbaro, ¿no? Porque todos los seres humanos razonan, ¿no? Entonces tú con la razón te puedes unir a otro, con el sentimiento te vas a separar de unos, vas a unirte mucho a unos y te vas a separar de otros, luego, ¿qué es la baza con la que hoy se está jugando, ¿no? Entonces, bueno, y como además ya tú no eres un individuo, sino que estás en un grupo, te voy a preparar una agenda planetaria, ¿no? Que ahí serás feliz, aunque tú no vas a ser feliz, no te preocupes, ya nos encargamos nosotros, ¿no? Entonces, o sea, mira, esto es el mundo feliz de Huxley, y a mí lo que me llama la atención es que todas las distopías de los años 40, 50 y tal, ¿no? Desde los 30 a los 50, todas las grandes distopías se han hecho realidad, ¿no? Un mundo feliz, ese mundo, digamos, eres feliz por la farmacología, por la sugestión propagandística, por la neurocirugía. Eso está hoy, ¿no? Eso es el mundo feliz de Huxley. Pero es que la distopía, que es todavía peor, que es la de Orwell, la de 1984, la neolengua, la reescritura de la historia. Luego ya no digamos la represión, ¿no? La vigilancia esta gran hermanesca, ¿no? Es que eso está hoy también. Fahrenheit, de Ray Bradbury, exactamente igual, la disolución de la cultura, ¿no? La disolución de los puentes de acceso a la cultura. Y yo diría hasta el rinoceronte de Ionesco, ¿no? Que me parece una obra maravillosa, el teatro del absurdo, es decir, el mimetismo, ¿no? Todos se convierten en rinocerontes, pues yo también, ¿no? La pérdida del lenguaje, que ya no puedes acceder en términos estrictos, culturales, ¿no?
a mucha gente, que es lo que pierden también la voz, ¿no? Los rinocerontes de tal. Es decir, está hecha realidad, ¿no? Estamos en un mundo realmente que es distópico, ¿no? Para un humanista, ¿no? Bueno, Javier, vamos a concluir aquí. Yo, de todas maneras, como tú me conoces, yo soy un entusiasta nato. Me gustaría ver la botella medio llena. No sé si se está vaciando o se está llenando de nuevo. No, yo te he dicho que hay que luchar, no te he dicho que estas son cosas que precisamente por insensatas no van a durar mucho. Creo yo, muchas de estas cosas, ¿no? Porque van contra todo, van contra la sensatez, contra la biología, contra la tradición y contra todo, ¿no? Entonces yo no soy pesimista en ese sentido, pero claro, los años que yo tengo y tal, pues o sea, en fin, estoy muy molesto de estar en esta época, pero también lo estaba Petrarca, ¿no? Y... Bueno, hay que sentir cierto desasosiego ante ciertas derivas que no son buenas para nadie. O sea, incluso aunque nosotros, vamos a decir, podamos vivir a gusto en nuestra Torre de Marfil, no hay que olvidarse de que todos somos humanos y tenemos también una responsabilidad compartida en la gestión de los recursos, ¿no? Sí. Entonces, por eso el hecho de publicar libros, hay que militar. de vídeo, ¿no? De compartir nuestras inquietudes, nuestras propuestas, porque claro, lo fácil sería refugiarse uno en su casita y con sus lecturas y olvidarse de la humanidad. No hacerlo, claro, yo creo que es positivo y hay que seguir tendiendo la mano, proponiendo, rescatando los buenos frutos del pasado y demostrar que siguen vigentes porque el ser humano no puede conformarse con su estado de decaimiento actual, ¿no? Porque está, como decía Cicerón, llamado a metas más altas y esperemos que esta conversación haya podido contribuir a animar a otros. Yo tengo que decir que en este sentido tú eres un gran animador cultural en esta línea, ¿no? Y me parece que todo lo que haces, pues me parece muy, muy positivo y necesario, ¿no? O sea Muchas gracias, Javier, por tus libros y por estar con nosotros en esta larga sobremesa de tertulia. Hasta la próxima, Javier. Próxima. Chao.